De nuevo, bienvenidos a la otra parte de Black Maria. En este programa vamos a hacer un homenaje al director David Lynch. En mi mano tengo uno de esos souvenirs. Es una muñeca que hicieron en homenaje a David Lynch cuando empezó a tener de alguna manera cierta relevancia después de haber hecho Dune, después de haber hecho una otra serie de películas que fueron determinantes. Entonces sacaron pequeños souvenirs y esta me ha acompañado durante muchos años, y ahora que estamos hablando de David Lynch, le rindo un homenaje. El nombre no se lo he dado, pero creo que lo más correcto para tener la memoria de David Lynch es su hija mayor, Jennifer, directora de cine. Entonces, con ustedes les presento a Jennifer Lynch en la otra parte de Black Maria. La vamos a colocar aquí a nuestro lado para que nos acompañe y comencemos con este primer capítulo de David Lynch, en el cual voy a rendir un homenaje más al interior de él que hablar de sus películas. Creo que es más importante conocer la matriz de este personaje, y este primer programa le da un título bastante sugestivo, de pronto un poco pedante, si alguno de ustedes lo quiere sentir, y se llama El insectario de David Kate Lynch, o su caja escolar de insectos. ¿Por qué de insectos? Porque a medida que vayamos haciendo este programa vamos a entender el papel de los insectos a raíz de que su padre era como una especie de ingeniero forestal, biólogo, y eso lo obsesionó. Recordemos una película, Blue Velvet, la escena de las hormigas, por ejemplo. Los insectos fueron determinantes para él. De manera que esta pequeña caja escolar de insectos que tuvo durante el colegio también, y que se ha llamado el insectario de Kevin Lynch, lo inicio con una frase maravillosa de Voltaire, porque me encanta como presentar a los directores dentro de algún contexto. Y es el siguiente para ustedes. Dice: los pensamientos de un autor deben entrar en nuestra alma como la luz en los ojos. Y creo que Lynch cumple perfecto eso, con placer y sin esfuerzo. Y las metáforas deben ser como un vaso que cubre los objetos, pero deja verlos. De manera que Lynch hace parte de este pequeño texto tomado de sarcasmos y agudezas, un estilo del gran filósofo francés Voltaire. Empecemos hablando sobre Lynch, ubiquémoslo, que eso es muy importante. ¿Por qué nació en este sitio? ¿Qué representó ese sitio? Y de alguna manera, ¿qué es Lynch en ese sitio? Y empiezo. El primer capítulo se va a llamar De Missouri, Montana, 20 de enero de 1946, que fue la fecha en que nació, y utilizo algunas palabras de nuestro gran poeta colombiano León de Grave. Dice: para nacer como absconto, lontano y civilino. Y ustedes se preguntarán, ¿qué representa esas palabras tan León de Grave, son tan castizas? Y voy a hacer una presentación para que incorporar lo anterior. Absconto se traduce dentro del castellano como una palabra castiza que se llama recóndito, misterioso y secreto. Allí le vamos dando caracterización a Lynch. Lontano, palabra italiana que significa lejos, allá, en el horizonte o distante. Y civilino, misterioso u oscuro, a veces con apariencias de importante. Si ustedes me entienden, ahí tenemos todas las extremidades de David Lynch, y algo muy importante, su misterioso pensamiento. De manera que bienvenidos a este insectario. Decía David Lynch, esto es muy importante: soy originario de Montana, en la verdadera América profunda, pero es verdad que muchos en los Estados Unidos piensan que soy europeo. Todo el mundo decía que era como una especie de gentleman inglés con un sobretodo gigantesco, un sombrero, emulando siempre a su padre, que era muy elegante, como buen científico que era. Y entonces surge a partir de lo anterior quién es David Lynch y cómo es el hombre que tiene semejantes visiones tan particulares que representen sus películas. Esto es muy importante, porque si ponemos a representar ese interior
Perdido, Lontano, Civilino y Absconto. Sus películas son pensamientos perdidos en una imaginación que solo maneja él. Entonces dice, este europeo, como me dicen, puede ser un inglés, como parece indicar en su porte austero y reservado. Este europeo, como me dicen, lo pueden confundir con cualquier persona, pero él personalmente dice, simplemente lo único que me gustaría es que me entendieran como un extranjero en Nueva York, una persona perdida. Ahora viene la parte más importante. Su lugar de nacimiento es Missoula, Montana, el 20 de enero de 1946 en el Hospital San Patrick. Nace con lo que se denomina, que este es un dato bastante curioso y lo vamos a entender si miráramos un poco su tratamiento y su distancia frente a la gente. Nace con lo que se denomina, ojo, un pie equinóbaro o pie sambo o pie bot, que se caracteriza por no orientarse hacia adelante, cuya función plantar se limita por su postura. Allí estuvo tan solo 2 meses y se trasladó a sus padres a Sandpoint, Idaho. Entonces, aparte de su nacimiento desde muy pequeño, tiene una especie de recorrido bastante particular, siendo el mayor de todos los hermanos y sobre todo marcado por la necesidad de su padre de ser investigador, lo que lo hace a él como una persona un poco absconta, perdida, que se olvida de que tiene un problema en su pie al caminar que pocos se pudieron haber dado cuenta. Su lugar de nacimiento se conoce con la denominación geográfica, que esto es muy importante, Centro de los Cinco Valles. Estamos hablando de Missoula, Montana, donde convergen por igual 5 cadenas montañosas y ríos. Missoula fue fundada en 1860 cuando pertenecía todavía al territorio del estado de Washington. 2 puntos permiten su desarrollo inicial: el establecimiento de Fort Missoula en 1877 para proteger a los colonos de lo que va a ser la construcción del ferrocarril del Pacífico, que va a dar un punto de desarrollo en Norteamérica, que si ustedes se remiten, la migración norteamericana por el lado de Nueva York, las pandillas de Nueva York, por citar a Scorsese, el Midwest, que es toda la parte central donde se genera la famosa guerra de secesión, y después la construcción del oro, los western, los vaqueros, los bancos y el desarrollo donde van a hacer otro desarrollo que se va a llamar Hollywood. Entonces, esto es muy importante porque la construcción del ferrocarril del Pacífico hace que Minnesota se convierta en una especie de poblado en desarrollo, y ahí va a haber un punto importante por la cual el padre de Lynch, que lo va a citar permanentemente él mismo por su trabajo era parte de un servicio forestal de los Estados Unidos que se formó en 1908 por la cantidad de bosques que había. Era un gran biólogo forestal. Esta zona era atravesado, que esto es muy importante, por tribus de nativos locales que iban buscando bisontes y las llanuras de esta montana. Recordemos a todos estos cazadores de bisontes. Tomemos una película al azar, Kevin Costner en Danza con Lobos, por ejemplo, por citar muchas más. Lo que representó un conflicto a su entrada, que ahí hay un dato interesante, al ser dominada por tramperos franceses, o sea, cazaban bisontes y animales para buscar pieles, quienes efectuaban innumerables emboscadas a los que se los dominó como la puerta del infierno por la cantidad de asaltos que había en esa región montañosa y de angostas de llanuras, hasta ser llamada Missoula el lugar del agua helada desde el año 1886, donde nació David Keith Lynch. Su nombre proviene, y este dato es interesante, del salish o las denominadas lenguas amerindias, provenientes del sudeste de Canadá y el nordeste de los Estados Unidos. Missoula significa hombre en el idioma salish. Esta región está construida por 25 lenguas o dialectos acuñados a un solo nombre que optaron por definir como Missoula a orillas del río Clark Fork, cerca de la confluencia de otros 2 ríos llamados Bitter Rot y Blackford, con amplia zona maderera y boscosa. Volvemos a citar la relación de su padre que lo marcó,
que era la parte forestal. Entonces, en ese sentido, Lynch tiene una particularidad muy particular, que la vamos a encontrar en relación tanto a su padre como a su madre, y esto es muy importante para entender toda esa evocación de sus personajes un poco marginales y sobre todo la relación que tuvo con sus relaciones amorosas. Empecemos por esto. Su familia paterna era originaria del estado de Montana, donde nació, y era presbiteriana, donde su padre, Donald Walter Lynch, 1915-2007, había pasado gran parte de su infancia en un rancho en cultivos de trigo, y de allí la importancia de su profesión, ya que era investigador y científico del Ministerio de Agricultura, sigla norteamericana USDA, con innumerables traslados de ciudad a ciudad. Su interés básico se centraba, como dice Lynch en su biografía, hacer experimentos sobre las enfermedades de la madera y sobre los insectos. De allí es donde surge esa obsesión por las hormigas, que hablaba del famoso insectario. Tenía a su disposición bosques inmensos para sus experimentos, donde su hijo mayor lo acompañaba y le dio cierta especie de conocimiento respecto al papel que juegan los insectos en el mundo forestal. Entre la necesidad de viajar permanentemente y de tener a su padre como guía en el servicio de acompañamiento, trabajó permanentemente con él. Y este dato es interesantísimo. Entre sus innumerables cambios de ciudades, amigos y compañeros de colegio que lo marcó todo el tiempo, por eso era un personaje extremadamente solitario, como el personaje de Twin Peaks, se recuerda en El Detective, encontró un medio de estabilidad que fue el ser Boy Scout, que eso lo veremos más adelante, hasta acceder al grado de Eagle Scout, que ya es una categoría como militar, lo que permitió participar desde los jardines de la Casa Blanca en Washington a la posesión del presidente John Fisher Kennedy en el año de 1961. Este personaje, David Lynch, tenía 15 años. Su amigo de infancia, Toby Keller, que va a ser determinante en sus primeras películas, no solamente como actor, sino que le va a presentar a su padre, que va a cambiar un poco su sentido entre ser pintor o ser cineasta. Este era su amigo de Boy Scout del colegio. Formuló que el lema oficial de los Scouts era estar preparado siempre. Y él hizo parte de otro lema que le agregó, estar preparado siempre, hágalo usted mismo, que eso representó en la obra de Lynch y en su manera de ser un tipo de individualidad tan particular que pocas veces se ha visto. Enunciando lo anterior, Lynch utilizó más tarde su formación tanto en la pintura como en el cine, ojo, como hacer las cosas de la nada. De allí es que vamos a encontrar que hace un cine experimental, unos cortometrajes experimentales, una especie de muñecos, una serie de pinturas, todo en torno a esto que hemos estado hablando. Su intención inicial fue lograr apartarse de la educación de sus padres, para lo cual ingresó al escautismo. O sea, el escautismo le sirvió como una especie de separación de sus padres para ser un poco más individual y más maduro. Finalmente, en 1997 hace una referencia a todo lo que estoy diciendo, presentando la película Corazón Salvaje, que de alguna manera representó como un homenaje de esa película, diciendo que eso era de alguna manera el hecho de ser scout de Missoula, Montana. Esa era su película, era el homenaje que le rendía a Corazón Salvaje. Es reverente también recordar el hecho de su madre, que es totalmente opuesta a la profesión de su padre. Su madre se llamaba Euduina, que se traducía dentro del argot familiar como Soleada Osami Lynch, Euduina Lynch. De soltera su apellido era Euduina Sweetlon. Nació en 1919 y murió en el 2004. De manera poco formal se le llamaba así. Se refería a ella siempre no como su madre, sino como una ama de casa originaria de Brooklyn, Nueva York, quien se desempeñaba como profesora de clase de lenguaje a domicilio. Mientras su padre se la pasaba investigando en el bosque, ella era más urbana, más citadina, que lo vamos a ver más adelante cuando se esté en Filadelfia y esté en Pensilvania. Como profesora de clase de domicilio respetaba un poco, como dice el francés en un libro sobre David Lynch, dice,
Dice Lynch, hablo de una relación privilegiada entre la mujer y la escritura y el alfabeto está claramente presente en sus películas, dice Lynch, en mis películas, porque es un homenaje que tuve a mi madre a distancia, porque me la pasaba con mi padre trabajando. Entonces mis películas son como el alfabeto que mi madre me enseñaba y que le enseñaba a sus alumnos. Su abuelo materno era hijo de inmigrantes suecos y finlandeses que llegaron a los Estados Unidos en el siglo XIX, o sea, tenía raíces suecas y nórdicas. Y voy a decir algo absurdo, uno de sus preferidos era Ikeman Berman. Decir que era por lo sueco o por su origen podría ser irrelevante, pero tocaría tenerlo en cuenta. Su abuelo había sido conductor de tranvías cuando llegó a Nueva York y trabajó luego en un puerto como estibador. Le llamaba la atención la gran cantidad de diccionarios que tenía su abuelo, que heredó de su madre, que su madre heredó, habiendo sido tan esquivo a la educación. De todo lo anterior se deduce que su primer cortometraje que lo hizo famoso se llamaba Alfabeto, 1968, en homenaje a su madre por todo ese trabajo pedagógico de conseguir diccionarios y coleccionar y buscar palabras del alfabeto. Este corto lo llevó a hacer una especie de sátira en homenaje a su madre sobre el valor de la educación, que eso es muy importante. A sus abuelos le rindió también un homenaje en una película magnífica que es con Isabella Rossellini, que se llama Terciopelo Azul o Blue Velvet de 1986. Y ojo, de allí surge ese gran encuentro con la ciudad de Nueva York donde trabajaba su madre. O sea, es una connotación cosmogónica de muchos personajes, donde vivían sus abuelos en Brooklyn. Y dice Lynch al respecto de esa relación con sus abuelos que visitaba muy de vez en cuando. Recuerdo el metro, el viento, el olor y el sonido fueron una gran impresión. Eran las grandes ciudades industriales, que va a ser una característica determinante en su último periodo como cineasta. Al preguntársele acerca de sus padres con muchos más años, dice, la gente es diferente según los lugares, y se refería a toda esa trashumancia que tenía con su padre, con su familia, buscando bosques, mientras su madre trabajaba en Brooklyn o volvía, su padre se la pasaba de bosque en bosque, y él era como una especie de insecto humano que viajaba por todos estos bosques aprendiendo de su padre. Es importante recordar que el estadio de cada uno de ellos, tanto padre como madre, había que diferenciar entre el concepto de un mundo rural y un mundo que él denominaba ciudad, que fue algo obsesivo en sus películas. Siempre la ciudad lo marcó y lo marcó siempre en ciudad como máquina, como universo, como bulto, como edificios, como algo totalmente absurdo. Sus hermanos eran, que esto es muy importante, John, que nació en Saint Point, otro punto, Idaho, punto referente, Margaret en otras ciudades donde su padre seguía. De allí se trasladaron a Durham, Carolina del Sur, luego a Bloomsbury, Idaho, continuaron en Washington, en Spokane, luego pasaron a Carolina del Sur y finalmente a Alejandría, Virginia, cuando ya era adolescente. Siempre en estados agrícolas o forestales porque su padre lo solicitaba de acuerdo al punto. El señor Lynch para esa época iba a ser Boy Scout y lo marcaría y tendría 14 años. Y ahora en ese sentido, todo esta transhumancia de este personaje asconto, lontano y cibeldino se justifica en las necesidades de que marca la familia, o sea, era una familia muy apócrifa en el sentido de que se unía cuando viajaban, más no cuando vivían, por toda esa cantidad de circunstancias, ese trashumar y los oficios que determinaban los motivos de la separación de sus padres, uno en Brooklyn y el otro en el campo, que eso fue determinante. Su padre se queda en su lado en el campo en la investigación y su madre opta por quedarse en la ciudad de Nueva York, donde esta la visita con frecuencia, ciudad que lo marcó como una fobia, dice Lynch, que será definitiva en mis películas. Siempre quise imitar a Nueva York en otro lugar, mas no filmar en Nueva York ni emular a Nueva York. Un recuerdo perenne se centra en el continuo deseo del amor y el sentir de cómo sus padres se conocieron en la Universidad de Duke, Carolina del Norte, en un curso de ciencias naturales al aire libre.
Y a todo lo anterior hay que ver que este señor que nació en Missoula, Montana, tiene una especie de homenaje de alguien tan absurdamente surgido de la nada, a la cual le han rendido un homenaje tanto a Lynch como a este personaje que se llama Dana Thomas Carvey, actor de la serie de televisión Saturday Night Live entre 1986 y 1913, show norteamericano creado en el 75, que se hizo famoso con una serie de televisión y de cine que se llamó El fabuloso mundo de Wayne, que es el protagonista mono de ojos así saltones y amarillo, de pelo amarillo, que de la cual se hicieron dos versiones. El fabuloso mundo de Wayne, que a mí personalmente no me marcó, pero le he dado importancia al encontrarme a un personaje como David Lynch en ese divagar de lontano, cibeldino y absconto. Gracias.